Bueno, Jululú, profe. Acá tenemos el primer coso que dice: una persona de 1,85 m proyecta una sombra de 2,5 metros. ¿Cuál es el ángulo que forma el sol con el suelo? Bueno, esto lo tenemos que imaginar nosotros, básicamente. Che, yo estaba filmando como el orto. Bueno, ahí Tuki. Esto lo tenemos que imaginar nosotros como un triángulo, ¿no? Entonces acá hicimos la persona, 1,85 m, y la sombra que proyecta, que es de 2,5 metros. Y el sol quedaría y cerraría el triángulo que vendría siendo este, ¿no? Nos imaginamos. Bueno, como sabemos, tenemos un ángulo recto porque si vos estás parado, claramente vas a estar recto, digamos, se supone. Cuestión que esto es recto. Bueno, entonces ya tenemos un ángulo de 90 grados y los otros no los tenemos. Tenemos dos catetos. No, la hipotenusa no la tenemos. La hipotenusa no la tenemos. Y tenemos los dos catetos y un ángulo. Y dice: ¿cuál es el ángulo que forma el sol con el suelo? Es decir, nos pide este ángulo. Ay, la concha, no veo un carajo. Bueno, ahí. ¿Cuál es el ángulo que forma el sol con el suelo? O sea, nos está pidiendo este ángulo. Como es un triángulo rectángulo, acá tenemos, esta es la hoja de fórmulas que yo tengo. Chao, tía, chao. Como este es un triángulo rectángulo, vamos a trabajar con estas olas. Es decir, de acá, del lápiz para arriba, porque del lápiz para abajo es para triángulos, no rectángulos. Abuelo, me quedo con tu teléfono, ¿hay problema? Estoy con tu teléfono. Bueno, dale. Bueno. Listo, vamos a tener que usar alguna de estas cosas porque estas fórmulas son para no rectángulos, ¿ok? No sé si se entendió, perfecto, listo. Ay, la puta madre. Bueno, continuando. Entonces vamos a tener que usar una de estas fórmulas, tangente, coseno o seno. Yo le pongo sin porque me acostumbré a la calculadora, pero bueno, es seno. Listo, cuestión. Yo quiero averiguar este ángulo. Entonces, ¿qué carajo vamos a hacer? Tenemos que fijarnos qué datos tenemos y qué podemos usar. Tenemos el cateto opuesto y el cateto adyacente y tenemos un ángulo. ¿Qué fórmula podemos utilizar aquí? Cateto opuesto y cateto adyacente. Buscamos el tangente, porque los otros no tenemos ni la hipotenusa ni la hipotenusa. ¿Entienden? ¿Se entiende por ahora? Vamos, listo, perfecto, genial. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos la tangente. A ver, esperen. La tangente es cateto opuesto sobre adyacente. Cateto opuesto, que mide 1,85 acá. Opuesto, ¿por qué? Porque está opuesto al ángulo que nosotros necesitamos. El cateto va a ser opuesto o adyacente, depende del ángulo que nosotros estemos trabajando. Si nosotros queremos averiguar el opuesto va a ser este y el adyacente va a ser sobre el que se apoya, mientras no sea la hipotenusa, que es el que está en diagonal. ¿Se entiende? Bien, la hipotenusa es la que está en diagonal, el adyacente es sobre la que se apoya el ángulo que buscamos y el opuesto es el opuesto, claramente, el otro. Casi siempre es el más cortito. Bueno, cuestión. La tangente de un ángulo, en este caso creo que esto es alfa, este ángulo se llama alfa. Bueno, la tangente de un ángulo es igual a el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Simplificamos claramente y hacemos el resultado. Encontramos el resultado que es 0,74. Bueno, entonces la tangente de un ángulo es 0, de este ángulo, del ángulo que queremos averiguar, que vendría siendo alfa, creo que se llama ese simbolito. Bueno, la tangente de alfa es 0,74. Pero yo qué quiero saber? Yo quiero saber cuánto va a medir el ángulo alfa, no la tangente del ángulo alfa. ¿Cómo carajo hacemos esto? Bueno, primero averiguamos la tangente del ángulo y luego vamos a averiguar el ángulo. ¿Cómo se averigua el ángulo? Haciendo arco tangente. Arco se llama así, arco tangente. O la inversa de tangente, o tangente menos 1. Tangente a la menos 1, ¿ves? Esto se escribe así. Tangente a la menos 1. Pará, no me interrumpas. Tangente a la menos 1. Por favor, no me interrumpas, les pido por Dios.
Tangente de la -1, arco tangente o tangente inversa, como quieran llamarle. ¿Por qué? Porque acá en la calculadora, cuando vos pones, por ejemplo, ¿no? Ponemos on, ahí no sé si se ve, sí. Ponemos shift, tangente, ¿ves? Sale tangente -1. Y así con seno y con coseno. O sea, siempre que vas a poner, si lo pones a la inversa, para poner a la inversa tenés que hacer shift y el que querés, y se te pone el que querés -1. Y tiene que estar en modo D, que ahí lo dice. Bueno, no sé si se enfoca ahí. En ese modo, que ese modo se pone acá poniendo la concha, ahí poniendo modo, volvés a tocar hasta que aparezca deg de degrade, tocas el 1, que es el que seleccionaste y ya está. Tiene que aparecer esa D ahí. Va, es como una, no sé, es como una D pero media rara. Bueno, listo, por eso se le dice así. Cuestión, sacamos la tangente, básicamente muy fácil, muy rápido todo. Hay simplemente que reemplazar. Y ahí lo único que haces es agarrar la calculadora, agarras, pones shift tangente y te va a aparecer tangente -1 y pones el número este que te dio. Y te va a dar el valor del ángulo, no de la tangente. Te va a dar el valor del ángulo, que en este caso es... Te va a dar el valor del ángulo que en este... en este caso es, por ejemplo, hacemos shift, tangente... No, shift, tangente, ¿ven? Inversa de 0, ¿cómo era? 0,74. Sí, 0,74. ¿Ok? Igual. Y ahí nos da el número. Siempre si tiene un 0 al final, o sea, dejamos 2 decimales. Casi siempre mejor. Redondeamos en 2 decimales y listo. No dejen 1 porque si no... nada, no dejen 1, dejen 2. Pero si el último es 0, o sea, si el último es 0 ahí, dejen 1 solo. O sea, 36,5. Acá lo puse 36,5. Entonces, el ángulo que estamos buscando son 36,5 grados. Entonces, esto mide 36,5 grados. ¿Ok? Tuki. Y... nada, eso, arre. Bueno, 36,5 grados y ya está. Digamos que resolvimos. Como este varía a 90, sumamos este, eso se lo restamos a 180 y nos da el valor de este. Igual no los está pidiendo porque no lo está pidiendo ahora, pero bueno. Nada, y eso así con todo. Todo lo que sean triángulos, rectángulos que usamos tangente, coseno y seno. Y lo mismo esto, claro, ¿no? Los inversos. Eso básicamente. Visualizamos el triángulo que nos da. Buscamos vemos los datos que tenemos, todos los posibles que tengamos y nos fijamos qué función tenemos que usar. Y listo. Y para hacer la inversa ya sabemos. Bueno, ahora pasamos al otro ejercicio que es el 2, que dice qué ángulo forma la diagonal de un rectángulo con uno de sus lados que mide 10... Ay, ¿por qué acá no dice qué, no? ¿Por qué no dice qué? Bueno. Que mide 10 metros y el otro lado mide 14 metros. Entonces, acá esto ignorarlo, esto es una boludez que hice yo. Este es el triángulo. Entonces, uno de sus lados mide 14 metros y el otro lado mide 10 metros. Acá decía que diagonal forma un rectángulo, por lo tanto, digamos, este es el rectángulo. Por eso, no, ya sabía que no lo había hecho por nada. Bueno, este es el rectángulo, pero bueno, la mitad, digamos, porque así se forma el triángulo. Entonces sabemos que acá tenemos un ángulo recto, claramente. Tuki. Bueno, entonces tenemos un ángulo y dos lados, dos catetos. Los catetos opuestos y adyacentes. Bueno, entonces el problema nos dice qué ángulo forma la diagonal de un rectángulo. Entonces, lo que quiere saber el problema es qué ángulo es este, la diagonal de un rectángulo. ¿Qué ángulo de concha está formando acá? Bueno, arre no. Entonces... pero yo soy una pelotuda. Bueno, es la misma mierda.
Es la misma mierda. Esto no. Esta es la misma mierda que estaba explicando recién. Ignorar toda esta parte. No importa. Bueno, cuestión que es lo mismo. Nos fijamos, es lo mismo, está bien para triángulo rectángulo. Nos fijamos qué datos tenemos. Reemplazamos, en este caso reemplazamos por la tangente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. El resultado. Y eso a la inversa. Y acá nos da el ángulo. Ignorar. Esto es lo mismo que el anterior. Es otro ejemplo, pero es el mismo procedimiento. Bueno, les quería mostrar este problema, pero perdí la hoja. Pero bueno, le voy a hacer este que es lo mismo. En realidad no es lo mismo porque en este problema se mezclan los dos... ¿cómo es? Las dos vergas estas, los dos teoremas. Este es el teorema del seno, que quiere decir que el lado A sobre el seno de A es igual al lado B sobre el seno de B, que también es igual al lado C sobre el seno de C. Ahora vas a entender para qué carajo sirve esto. O sea, básicamente lo que dice es que esto dividido esto te tiene que dar lo mismo que esto dividido esto, lo mismo que esto dividido esto. O sea, tiene que ser lo mismo, todo igual. Y este es el teorema del coseno, pero bueno, todavía no. Bueno, ahora lo que vamos a usar es el teorema del coseno en este. ¿Cuánto miden los ángulos de un triángulo cuyos lados miden 3, 5 y 7 centímetros? No es 3,5, es 3, 5 y 7. O sea, son 3 lados diferentes. O sea, te está dando todos los lados. Y acá empezamos. Bueno, acá yo lo grafiqué, ignorar este número. Yo grafiqué básicamente el triángulo, un triángulo no rectángulo, porque justamente acá lo puse. El teorema del coseno y el teorema del seno son para ángulos no rectángulos. Triángulos no rectángulos. No, prende. Todo lo que estaba prendido está. Bueno, ignorar eso. No, una adivina. Bueno, entonces agarras, graficas un triángulo X que no sea rectángulo y listo. Un lado me decía que mide 7 centímetros, el otro 5 y el otro 3. Entonces yo puse el lado C, el lado B y el lado A. Y acá puse ángulos. Estos son los ángulos. Ángulo C, ángulo B y ángulo A. ¿Qué es lo que tenés que hacer primero? Primero definís los lados del triángulo, cómo se van a llamar, este B, este C y este es A. Y ahora los ángulos se van a llamar A, B o C según el lado. O sea, si este es el lado A, el ángulo A, que es este, tiene que ser el opuesto. O sea, si este es el lado A, este es el opuesto. Claramente, ¿no? Este va a ser el opuesto, por eso este es el ángulo A. Este es el lado B, por eso este es el ángulo C. Digo B, por eso es opuesto. Y lo mismo con el C, por eso este es el ángulo C. Perfecto, listo, genial. Tenemos 3 centímetros, 5 centímetros, 7 centímetros. Ahora vamos a tener que usar la formulita esta preciosa de Dios, que Dios nos dio, que en realidad no es la única fórmula. El profesor te lo va a dar así. Mirá. El profesor te da estas 3 fórmulas, que en realidad son lo mismo. ¿Ves? Es A a la 2, o sea, es un lado a la 2, es igual a B a la B, bueno, al cuadrado, no al cuadrado. Al cuadrado, B al cuadrado, A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos 2 por B por C por coseno de A. Y estas dos son lo mismo, nada más que cambia esto y esto. O sea, si vos tenés que averiguar el lado A, acá adentro no vas a poner el A, pero el coseno sí va a ser del A. Coseno del ángulo A, no del lado, porque esto es ángulo y rayita es lado. ¿Ok? Bueno. Entonces, estas 3 fórmulas son lo mismo, nada más que como acá está la A, no puede estar adentro, y como acá está la B, tampoco puede estar adentro, por eso pones A más C. Esto no importa si pones B más A o A más B, porque es una suma, no cambia nada. Lo mismo con estos. Acá lo mismo. ¿Ven? No sé si se entiende esta parte, pero bueno, espero que se entienda. O sea, si acá tenés la A, no la puedes meter adentro. Pero sí el ángulo, porque sí está A, porque esta A no es un lado, es un ángulo. Entonces sí lo puedes meter. Esto tiene que coincidir con esto.
Nada más que este es ángulo, este es lado. Y este no puede estar acá adentro. No está ni acá, ni acá, ni acá, ni acá. ¿Ok? Lo mismo abajo. ¿Se entiende? B, A más C, no B, como acá. ¿Sí? Lo mismo con la C. Bueno, espero que se haya entendido. Cuestión. Agarramos esta fórmula. ¿Por qué? Porque nosotros queremos saber cuánto miden los ángulos de un triángulo cuyos lados miden 3, 5 y 7. O sea, quiere saber los 3 ángulos, que no tenemos ningún ángulo. Pero bueno, ahora lo vamos a averiguar. No se preocupen. Arre. Bueno, empezamos con el ángulo A. ¿Qué pasa? Acá parece que nosotros queremos averiguar el lado, pero el lado ya lo tenemos. Mide 3 centímetros. Pero lo que podemos hacer, como sabemos hacer ecuaciones, es dejamos, esta la ponemos, ven que acá reemplazamos 3 centímetros porque lo tenemos el lado. Cuando una letra está en minúscula es lado y cuando está en mayúscula es grado. Yo igual la escribo todo igual porque le pongo rayita arriba. Dios, qué cansancio. Bueno, cuestión, reemplazamos, básicamente, empezamos por el A porque me pintó, o sea, en realidad acá en este caso hay que averiguar los 3, por eso no importa por cuál empieces, pero hay veces en que te piden solo el C o solo el B o solo el A, da igual. Bueno, cuestión, reemplazamos todo esto con los datos que tenemos acá. ¿Y qué pasa? Acá el coseno, ven que es un ángulo este. El coseno de un ángulo, claramente. El ángulo A. Como no tenemos el ángulo A, lo que va a quedar de incógnita es solo el ángulo A. O sea, el coseno del ángulo A. Por lo tanto, reemplazamos, que acá aparece esta fórmula hermosa, bella de Dios. Reemplazamos, ¿ves? A, como mide 3 centímetros el lado, reemplazás bla, 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 bla. Y el coseno de A te queda sin reemplazar. ¿Por qué? Porque no lo tenés. Pero ahora lo vamos a despejar. Bien. Resolvemos, pim, pum, pam. Pim, pum, pam. Me queda coseno de A sin despejar. Pim, pum, pam, pim, pum, pam, pim, pum, pam. Hasta que me queda acá esto sin despejar. O sea, para despejarlo. Que es igual a coseno de A. Resolvemos, me da 0,93 es igual a coseno de A, pero como ya habíamos visto en el ejercicio anterior, el coseno no es lo mismo que el ángulo. El coseno del ángulo A es el coseno del ángulo A, no el ángulo A. Yo lo que quiero saber es el ángulo A. ¿Cómo hacíamos? No sé si te acordás. Agarrás y haces la inversa. Entonces coseno, en realidad arcoseno, bueno, no sé cómo le quieras llamar. Arcoseno, agarrás la calculadora, arcoseno de lo que te dio, que es 0,9 en este caso. Y te va a dar igual el ángulo A. Entonces, el resultado termina siendo 21,7. Entonces, el ángulo A va a valer 21,7 grados. Grados. ¿Ok? Perfecto, genial, listo. Como queríamos saber los 3 grados, queríamos saber los 3 los 3 ángulos. Ya averiguamos uno. Ahora hacemos lo mismo con el otro y lo mismo con el otro. Y así 3 veces la misma fórmula. Nada más que en vez de reemplazar el A, reemplazas el B y así. ¿Se entiende o no? Perfecto. Bueno, arre, no le respondía a nadie, pero ya decía que sí, ¿no? Bueno, listo, cuestión. Y ahí averiguás los 3. O sea, no voy a hacer los 3 porque es al pedo, pero bueno, es así. Y así es como se utiliza el teorema del coseno. Ahora vamos a ir por el teorema del seno, o sin. Bueno, ahora sí. Este problema es con el teorema del seno. Dice, ¿cuánto miden los lados de un triángulo si se sabe que uno mide 30 centímetros y que dos de sus ángulos miden 37 y 81 grados? Y acá lo tengo hecho. Bueno, entonces acá grafiqué el triángulo. Ay, Dios, ¿por qué no me enfocaba? Bueno, ahí. Dos de sus ángulos miden 81 y 37 grados, o sea, uno, no importa cuál, porque acá no te está aclarando cuál mide cuál, así que nada. Un lado mide 30 centímetros, que es lo definí el ángulo A. Digo, el lado A. Lo mismo que en el otro, agarramos y ponemos en el triángulo. Miren que acá, ¿dónde mierda está? Acá en el otro, en el del coseno, hicimos ángulo C, ángulo B, ángulo A, lado B, lado C y lado A. Lo mismo, todo igual. Bueno, acá igual. Si este es el lado B, el ángulo B va a ser el opuesto y lo mismo, como expliqué antes. Bueno, dos de los ángulos van a medir 81 y el otro 37. Y un lado 30 centímetros. Si tenemos dos ángulos, ya sabemos lo que va a medir el otro, porque sabemos que
la suma de los ángulos interiores de un triángulo, cualquier triángulo, mide 180. Entonces sumamos esto, se lo restamos 180 y nos daría 62 grados. O sea, este ángulo va a medir, vamos a poner acá, este ángulo 62 grados. Por lo que ya sabemos, ya tenemos los 3 ángulos interiores, lo cual es un montón. Y ahora, bueno, ahora qué carajo vamos a hacer. Nosotros tenemos que averiguar cuánto miden. ¿Qué carajo tenemos que averiguar? ¿Cuánto miden los lados? Ok, tenemos que averiguar los lados que no tenemos. Tenemos 2 lados que no sabemos cuáles son. Y nosotros para la fórmula del teorema del seno tenemos esta fórmula. Que esto no es obligatorio que utilicemos las 3 al mismo tiempo. O sea, si bien esto es igual a esto, esto es igual a esto, esto es igual a esto. O sea, son los 3 exactamente iguales, igual. No importa si vos haces esto es igual a esto. Porque, o esto es igual a esto, o sea, ya lo expliqué, ¿no? Todo igual, no importa cuál uses, porque van a ser iguales. Así que, deben ser iguales, si no son iguales, hiciste algo mal. Entonces, lo que hacemos es así. Agarramos, nos vamos acá, utilizamos esta, porque como ya les dije, no hace falta usar las 3. Acá podríamos poner la C, pero es al pedo, porque no hace falta usar las 3. Así que solo agarramos 2. Y lo que vamos a hacer es reemplazar esto. El lado A, ¿lo tenemos? Sí, lo tenemos, 30 centímetros. Perfecto. Y el seno de A. Tenemos los 3 ángulos interiores. A claramente que es un ángulo. Acá no sé por qué carajo no lo escribo bien. Bueno, el seno de A. Entonces tenemos el seno de 81 grados. ¿Por qué? Porque el ángulo A es 81 grados. Entonces tenemos el lado A y el ángulo A. Entonces acá reemplazamos. Lado A, 30 centímetros. Seno de A, seno de 81 grados. ¿Por qué? Porque el lado A mide 81 grados. Tenemos el seno de B, que en realidad el seno de B es seno de 62, porque averiguamos el ángulo B, que es este. Lo averiguamos, lo tenemos. Entonces reemplazamos el seno de B, en realidad es el seno de 62. Y la B sí que no tenemos el lado B, como ven acá no lo tenemos, no sabemos cuánto mide. Entonces eso sí va a quedar como una incógnita. Y ahora lo que tenemos que hacer básicamente es una ecuación muy simple que sabemos hacer. Reemplazamos, resolvemos. Primero resolvemos el seno de 81, lo hacemos en la calculadora. En este caso, el seno común, no el seno opuesto. Seno común. Reemplazamos, nos da 0,9. Y acá también reemplazamos el seno de 62, que nos daría 0,8. Y ahora lo que tenemos que hacer es hacer la ecuación. Como acá está dividiendo la B, pasa para el otro lado multiplicando. Multiplico 30 por 0,8 y eso dividido 9. Y me da 26,6 centímetros. Centímetros, porque estábamos trabajando con centímetros. Que es igual a el lado B. Entonces el lado B es igual a 26,6 centímetros. Tuki. Y hacemos lo mismo con el C. En vez de poner acá el B, porque como ya les dije acá en la fórmula están las 3. No hace falta poner las 3 al mismo tiempo. Primero agarramos con estas 2, después hacemos con estas 2. Entonces acá agarramos el A con el C. Volvemos a reemplazar. Vuelve a quedar la incógnita. Vuelve a hacer lo mismo, exactamente lo mismo. Y nos da cuánto mide, ¿no? Ahora que no sé por qué carajo no puse el resultado, pero bueno, lo mismo, exactamente. Y eso es el teorema del seno. Y bueno, por último lo que puede pasar es como en este problema que nos dio, que es mixto. Por ejemplo, dice, 2 personas se separan en la bifurcación de 2 caminos que forman un ángulo de 53 grados. La primera persona va a una velocidad de 60 km por hora y la segunda va a 50 km por hora. ¿A qué distancia se encuentra uno de otro pasada media hora? Si va a 60 km por hora y el otro 50, claramente va a ser, si te está pidiendo la media hora, claramente va a ser la mitad. O sea, que 2 de sus lados van a ser la mitad de 60 km por hora, 30 km por hora, y la otra 25. O sea, un chabón o persona, mujer, lo que sea, o hembre, uno va a recorrer, un lado va a ser de 25 porque supuestamente recorrió media hora y va a 50 km por hora. O sea, la mitad, y el otro 30. O sea,
esta recta va a ir más que esta. Como no nos dice nada de que es un ángulo recto, no hay un ángulo recto, así que bueno, listo, pim, así, tuki. Nos creamos nosotros el triángulo. Nos decía que un ángulo, ¿qué decía? Decía que forma un ángulo de 53 grados, por lo tanto acá 53 grados. Y lo que queremos saber es este lado, nos está pidiendo, ¿no? Dice, ¿a qué distancia se encuentra uno del otro? Si uno va por acá y el otro va por acá, básicamente lo que queremos saber es este lado del triángulo. Entonces esto es así. Como ya dije, acá tenemos que utilizar los dos teoremas porque no nos va a alcanzar con uno. Porque, ¿qué pasa? Nosotros tenemos acá la fórmula esta, que ya tendríamos que saber de memoria, en realidad es bastante simple. Esta fórmula, y tenemos estos datos. Tenemos un lado, otro lado, nos falta averiguar este lado y tenemos un ángulo. Entonces, si yo reemplazo, yo tengo el lado A, por ejemplo, lo tengo, perfecto, esto lo tengo. Voy a redondear los que tenemos. Tenemos este y tenemos este, la puta madre. Tenemos el lado A y tenemos el lado B. Estos son lados, no sé por qué no le puso la rayita. Bueno. El ángulo A no lo tenemos, por lo que no puedo. Este no lo tengo. El ángulo B tampoco lo tengo, por eso no lo puedo hacer. Tengo el ángulo C, que es 53 grados, ese sí. ¿Por qué el ángulo C? Porque está opuesto al lado, ¿ok? Bueno, entonces tengo tengo estos tres. No puedo hacer nada porque si yo tengo que reemplazar acá, vos una ecuación la podés hacer, la podés resolver, o al menos es lo que nosotros aprendimos hasta ahora. Por aquí están los avances de la novela. Bueno, entonces para vos poder resolver una ecuación tenés que tener una sola incógnita. Y acá no tenemos una sola incógnita, tenemos 1, 2, 3 incógnitas. Por lo tanto no puedo resolver este teorema todavía no me sirve. Tengo que usar el otro teorema para recién ahí poder usar este de nuevo. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, entonces ahí lo que hacemos es utilizar el teorema del coseno. Ya lo expliqué antes. Que ahí lo que hacemos es, bueno, la fórmula es esta. Acá la reemplazamos con los datos que teníamos. Tenemos el lado A, tenemos el lado B. Bueno, en el lado B tenemos el lado B, tenemos el lado A, tenemos el coseno de C. Lo que no tenemos es el lado C, pero acá reemplazamos, dejamos la incógnita, sacamos, despejamos, pim, pum, pam, y nos da. Básicamente hay que hacer la ecuación, no voy a estar explicando ecuaciones porque me parece que ya deberíamos saberlo. Y ahí lo que nos da es el lado C. ¿Para qué nos sirve el lado C? Para poder utilizar el teorema del seno. Entonces, si yo tengo acá, lo tengo y ahora lo acabo de averiguar, entonces tengo estos dos. Este lo tengo completo. Ahí la concha. Este lo tengo completo. Lo que puedo hacer es que como lo tengo, utilizo estos dos solos. O si tengo ganas, no importa. El A o el B, da igual. Pero termino teniendo una sola incógnita. Como ya les dije, no hay que usar los tres al mismo tiempo, no hace falta. Entonces termino teniendo una sola incógnita, porque puedo usar con este o con este, y va a quedar solamente una incógnita. Por lo tanto ahí despejo y nos da el resultado, que bueno, no sé dónde mierda lo metí, pero bueno, nos da el resultado. Hacemos la ecuación y nos da el resultado. Y eso nos da claramente el lado C, que es lo que queremos saber, que en este caso va a ser 25 kilómetros. ¿Y qué más nos va a dar? Sí, bueno, nos da el lado C. Así que tuki, nada, eso. Soy una pelotuda, arre, no. No, igual esta parte del pedo, porque ya, si me había dado el lado C, si me había dado el lado C ya lo tenía, porque lo único que quería saber yo era el lado C. Pero bueno, si algún momento dado uno mixto, había otro mixto, pero ahora no lo encuentro.
Si en algún momento da mixto es por esto, porque capaz no tienen los datos para uno, pero primero haces el otro y después te da los datos para ese. Y terminás. Y listo. Fin. Bueno, espero que se haya entendido. Una cagada. Excelente. Yo usé todos estos. Y hice otros más que encontré en internet. Pero en realidad prefería usar estos porque no sabía cuál. Nada. Eso. Y estas son las fórmulas. Son importantísimas. Nada, yo me las hice así porque me parece más cómodo. Pero bueno. Espero que deje de tenerlas. Porque si no, no me la voy a aprender. Así que nada, eso.